Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que se están conectando para ver esta transmisión y aquellos que están viendo este programa por diferido. Muchas gracias por estar este día con nosotros. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Yo soy su amigo y su hermano Eric. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una serie de videos que empezamos este mes, lo que es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea sobrenatural. Vamos a estar hablando acerca de un tema también un poco difícil y complicado de digerir hoy en día con el desarrollo teológico, tanto del cristianismo como del judaísmo. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la historia de Samuel y el rey Saúl, acerca de lo que realmente qué pasó en esa historia que nos narra la Biblia hebrea. Fue un fantasma, fue algo histórico, fue un demonio, fue una deidad. ¿Qué es lo que el rey Saúl observó en esa ocasión y lo que la Biblia hebrea nos narra? Vamos a estar abordando este tema desde el estudio crítico histórico literario. No vamos a hablar de dogma, no vamos a hablar de religión, no vamos a estar hablando de denominaciones religiosas, simplemente nos vamos a ir a los aspectos críticos, históricos y literarios, tratando de reconstruir lo que probablemente pudo suceder en esta historia que nos narra la Biblia hebrea. Este es el último video de la serie La Biblia Hebrea Sobrenatural. Estuvimos aprendiendo un poco acerca de la historia de los hijos de los dioses, acerca de Mesopotamia, acerca de algunos aspectos que puede ser contradictorio, contrario a la creencia cristiana, que es los ovnis, los extraterrestres y los seres sobrenaturales. Y entonces el día de hoy vamos a cerrar con este video que vamos a estar hablando acerca del fantasma de Samuel. ¿Realmente fue un fantasma? ¿Fue un espíritu? ¿Fue una deidad? ¿O fue un demonio, como algunos interpretan? Entonces vamos a empezar. Vamos a compartir esta pequeña presentación. El fantasma de Samuel y el juicio de Saúl. Un estudio crítico, histórico y literario. Y vamos a aprender qué es lo que pasó y vamos a analizarlo también desde un análisis lingüístico acerca del hebreo, debido a que hay ciertas traducciones en la Biblia, la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas y la mayoría de las versiones que manejan esta historia tratan de probablemente de desviar realmente el significado del texto hebreo, tratando de argumentar de que si era una bruja, que si era una adivina. Entonces vamos a descubrir quién era este personaje realmente desde el lenguaje hebreo. Entonces vamos a continuar. Entonces, la vida después de la muerte, yo creo que este es un tema muy interesante, muy candente en muchas religiones y no podía ser en la época del desarrollo de la religión de Israel. Recordemos de que estamos tratando aspectos del desarrollo histórico de la religión de Israel, no estamos hablando de aspectos teológicos de la Biblia hebrea, como tampoco estamos hablando acerca de la historia del dogma, sino de la historia de la religión de Israel, desde la época primitiva hasta antes del exilio. Entonces, ¿qué es lo que pensaban los judíos en la época antes del exilio acerca de la vida después de la muerte? Recordemos de que hay un desarrollo histórico teológico, no vamos a tocar esa parte, debido a que hay cambios de paradigmas, hay cambios teológicos posterior al exilio. Esta creencia antigua es una creencia primitiva del pueblo de Israel, que es la vida después de la muerte. La vida después de la muerte es uno de los temas más apasionantes de la teología bíblica. La muerte no es definitiva, hay vida más allá de la tumba.
Asociamos esta idea con nuestro destino final, pero la Biblia tiene una perspectiva más amplia que incluye lo que comúnmente consideramos como fantasmas. Y este es el primer problema que nosotros nos tocamos al analizar la historia de Samuel y Saúl. ¿Realmente era un fantasma? ¿Era un demonio? ¿Era una deidad? ¿Realmente la aparición de este personaje fue hecho por esta adivina o qué es lo que realmente pasó? Recordemos de que hay ideas que chocan posteriormente en el desarrollo teológico, principalmente lo tenemos en el Nuevo Testamento, hablando acerca de Jesús en esta parábola o en esta alegoría que dice de que los seres sobrenaturales, aquellos que están en el Seol, no pueden pasarse al mundo terrenal porque hay una línea que los divide. Sin embargo, esa ya es una idea posterior eh, al exilio, ya es una idea del periodo intertestamentario, donde ya se empiezan a desarrollar conceptos como cielo e infierno. Sin embargo, en la época anterior del segundo templo, no existía o no se había desarrollado la idea de un cielo o un infierno. Esto es una... Entonces, como estaba comentando, no existían estos términos que simplemente se desarrollaron posteriormente, cielo e infierno. Simplemente existía un lugar para el mundo de los espíritus o el mundo después de la muerte, que es el Seol. En este lugar no importaba si eran buenos o malos, simplemente era un lugar de espera. Sin embargo, esto desarrolló la creencia en espíritus o en fantasma en la época primitiva de la religión de Israel. Y esto lo podemos ver en la historia de Samuel 28. Es una de las ventanas más claras al mundo de los muertos vivientes. Y yo sé que esto choca con la creencia cristiana, esto choca con la teología cristiana, pero recordemos de que estos conceptos son conceptos primitivos que se manejaba en la Biblia hebrea y que posteriormente con el desarrollo teológico fue ofuscado o esa tradición fue perdiendo fuerza en el periodo intertestamentario, en el periodo del segundo templo. Lo tenemos en los relatos de los evangelios, lo tenemos en la historia de Jesús, en esta parábola y esta alegoría que había comentado. Sin embargo, los aspectos sobrenaturales, la creencia en fantasmas y otros seres divinos como los hijos de los dioses, también se fue perdiendo en esa época del periodo del segundo templo. En el cristianismo, recordemos de que tocamos un tema anteriormente hablando acerca de los hijos de los dioses, los Ben Elohim, que en la Septuaginta se traduce como ángeles de Dios. Y esta tradición lo retomó el Nuevo Testamento y tenemos esa declaración que nos dice Jesús en los evangelios que los ángeles en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, haciendo referencia a esa historia misteriosa de Génesis 6, pero ahí estamos viendo que ya hay un cambio de paradigma en cuanto a ciertos conceptos. Entonces, ¿el pueblo de Israel creía en fantasmas? Probablemente sí. Dice, vamos a estudiar un poco lo que es la historia de Samuel y Saúl. Vamos a leer un pequeño resumen, no quise poner todo el texto ya que nos llevaríamos mucho tiempo, pero sin embargo yo sé que muchos de nosotros conocemos la historia de Saúl y Samuel. Sin embargo, las interpretaciones son muy diferentes. Dice, tras expulsar a todos los medium de Israel, Saúl ordena a sus siervos que busquen a una medium. Quiero que tomen mucha atención en esta palabrita. En otras traducciones bíblicas encontramos como adivina, también encontramos como bruja, pero realmente, ¿qué es lo que nos quería decir el texto? Realmente en la Reina Valera 60 se encuentra como adivina, está hablando de brujería, de hechicería,
el texto hebreo que nos dice. Entonces quiero que pongan atención en esta palabra que vamos a analizar posteriormente. Entonces, después de que Saúl ordena a sus siervos que busquen a una medium, después de que Dios se niega a ofrecerle orientación contra los filisteos, Saúl visita de noche a la medium en Endor. En la Reina Valera aparece como bruja, aparece como adivina también en otras versiones, y le pide que se ponga en contacto con el difunto Samuel. Ella accede y al ver a Samuel entra en pánico, y esta reacción también de esta persona que entra en pánico también nos llama la atención del texto. ¿Cómo es posible de que supuestamente él trabajaba como medium, como adivina, y se sorprende de que realmente apareció lo que tenía que aparecer? Eso nos llama la atención también en el texto. Dice: creyendo que Saúl ha engañado para sacar a la luz sus prácticas ilícitas, aquí es donde la historia da un giro espeluznante. Saúl pregunta a la medium: ¿qué ves? Ella responde: veo a un dios que sale de la tierra. Sube a un anciano envuelto en túnica. Y esto es algo interesante que tenemos que ver a la luz de la cultura, de la creencia antigua. ¿Cómo es que está subiendo lo que es un dios? El texto nos habla de Elohim, que tiene muchas connotaciones esta palabra. Sin embargo, lo que nos llama la atención del texto es que está subiendo. Y aquí el dilema está en que nosotros nos preguntamos de dónde está subiendo. Recordemos de que Seol es la parte más profunda en la cosmovisión antigua del pueblo de Israel. Entonces parece ser que este personaje que interpreta esta bruja adivina medium está subiendo y interpreta como si fuera un dios. Pero vamos a aprender realmente qué significan todas estas cuestiones. Samuel ascendió del inframundo, y esto es lo interesante. ¿Realmente los espíritus pueden salir del inframundo? Recordemos de que estas son creencias primitivas del pueblo de Israel, de la religión antigua de la Biblia hebrea, que posteriormente fue perdiendo fuerza. Recordemos de que la religión de Israel no se mantuvo simplemente en una sola época de la historia, sino que hay una evolución teológica posterior que rechaza esto. También rechaza a los Ben Elohim, es decir, el concilio divino. Posteriormente también rechaza otra doctrina que se conoció en su tiempo como la doctrina de los dos poderes en el cielo. No voy a hablar mucho acerca de esto, pero quiero que comprendamos cómo va evolucionando la historia teológica. Pero en la historia de la religión de Israel se creía en los fantasmas. Sin embargo, ¿de dónde sale esta cuestión? ¿De dónde sale esta creencia? Yo creo que en todas las culturas se han contado historias acerca de espíritus, de fantasmas, de apariciones. Aún yo creo pensar que algunos han tenido algunas experiencias acerca de estos espíritus. Yo mismo he tenido varias experiencias con estos seres espirituales, estos seres que posteriormente en el desarrollo teológico fueron conocidos como demonios que habitaban y rondaban la tierra. Pero en esta época se creían de que podía haber un contacto entre estos seres espirituales del submundo o del inframundo con los seres humanos mediante algunos personajes que manejaban de este tipo de, de capacidad para poder representar a los fantasmas o a los espíritus de los difuntos. Recordemos de que esta época primitiva, los profetas no eran conocidos como los profetas de la época antes o de la época de los reyes. En esta época, tanto el profeta, la profetisa, suelen también atribuir a lo que es la magia. El Urín y Tumín era un tipo de magia, un tipo de adivinación, cosa que posteriormente fue prohibido. Entonces aquí está el problema y el dilema
acerca de la creencia en el pueblo de Israel acerca de fantasma. Hoy en día podemos pensar de que existen estos seres espirituales. Probablemente nosotros lo interpretamos hoy en día como seres demoníacos, como demonios, pero probablemente sean fantasmas, espíritus del inframundo. Esto es lo que creía el pueblo de Israel en el principio, es lo que creen algunas otras personas y que posteriormente en el desarrollo del judaísmo y del cristianismo esta creencia es rechazada. Entonces vamos a comentar esto, dice. Saúl discierne inmediatamente que se trata de Samuel. Entonces Saúl reconoce de que este personaje que sube del inframundo es el espíritu de Samuel, ascendiendo desde el reino de los muertos del inframundo. Y este es el pensamiento antiguo que se tenía de que los espíritus de los muertos iban al Seol. No existía todavía el desarrollo de un cielo o de un infierno o un paraíso, conceptos de la época intertestamentaria acerca de premios y regalos. Sin embargo, para el pueblo de Israel en esa época, en esta vida era el lugar donde realmente se pagaba y se disfrutaba de las bendiciones divinas. Si una persona tenía recursos, eso quería decir de que esa persona era bendecida y no se esperaba un regalo o un paraíso después de la muerte. Y por eso tenemos esas referencias en la Biblia acerca de que después de la muerte no hay nada. Lo que la teología, bueno, una línea de la teología ha interpretado de que los espíritus duermen. Es una interpretación teológica. No estoy diciendo de que sea así, sino que es debido a estas escrituras que encontramos acerca de que en el Seol no hay nada. Entonces dicen, no hay ninguna indicación en el texto bíblico de que la medium mienta o de que esté engañada. Cuando Samuel pregunta a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? El rey angustiado responde, estoy en gran angustia porque los filisteos están guerreando contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Saúl tiene razón, por supuesto, y Samuel le dice la palabra de Yahvé como había hecho mientras estaba vivo. Entonces aquí vemos un relato acerca de una aparición fantasmal, un espíritu que trasciende de la muerte a este plano de existencia. Está en la Biblia hebrea, ahí tenemos la historia. Responde como si fuera Samuel, como si estuviera vivo, pero se manifiesta en forma espiritual. Entonces, esta creencia existía también en el pueblo de Israel y nos hace pensar muchas cosas acerca de que si realmente existe la posibilidad de que se puedan manifestar estos seres espirituales, cómo tuvieron la experiencia estos pueblos primitivos. Recordemos de que estamos analizando en esa época primitiva de la religión de Israel. Vamos a continuar. Dice, Saúl se ha convertido en enemigo de Yahvé y Dios juzgará ahora a Saúl y a sus hijos. Entonces, esta es la profecía que le ofrece Samuel en su manifestación espiritual. Otra cosa que nos llama la atención y que muchos han interpretado como que esta aparición es un demonio o es una deidad, es por el simple hecho de que aparece en el hebreo Elohim, pero esta palabra tiene muchas connotaciones. Se puede utilizar tanto como el dios Yahvé, como también dioses paganos, como también espíritus de muertos, como también de demonios. Entonces, vamos a leer qué dice esto. Dice, a pesar de que se utiliza para designar al Dios de Israel,
La palabra Elohim no es una etiqueta que se refiere únicamente a Yahvé. El término se utiliza en otros lugares para referirse a los demonios y a los miembros divinos de las huestes celestiales invisibles de Yahvé. Entonces, tiene varias connotaciones, como hemos visto. Dice, la palabra Elohim es la forma en que los escritores bíblicos describen a un miembro de lo que consideramos el mundo espiritual. Entonces, esto es lo que se refería el texto cuando habla de que Samuel está subiendo del inframundo. No está hablando de una deidad, no está hablando de un demonio como algunos han interpretado, sino que está hablando de un espectro, un fantasma, un espíritu, un ser de esa creencia antigua del mundo espiritual que se podía manifestar en este plano físico. Dice, Dios forma parte de ese mundo, pero es superior a todos sus miembros. El cuerpo de Samuel había sido sepultado en Rama, pero su espíritu vivía al otro lado en el reino de los muertos. Entonces se creía de que la vida no terminaba después de la muerte, también estaba ese mundo espiritual, ese Seol, ese lugar donde van los espíritus, buenos o malos, y estos se podían manifestar. Dice, lo que llamamos el más allá. Todos los residentes de ese reino se describen con el término Elohim en el Antiguo Testamento. Interesante este dato que estamos leyendo y estamos analizando acerca de los seres espirituales que también se conocían en esa época como los Ben Elohim. No, los Elohim. Entonces, esto nos llama la atención cómo existía esta creencia en el antiguo Israel acerca de seres espirituales, seres que se podían manifestar en este plano de la existencia y podían dar anuncios. Y yo sé de que hay varios textos que hablan de que está prohibido lo que es este tipo de acto. Y recordemos, como siempre les he dicho, si está prohibido es porque lo hicieron. No hay ninguna ley que se haga simplemente porque sí, sino que porque ya se había roto ciertas reglas, habían desarrollado ciertas prácticas que posteriormente fueron vistas como malas y por lo tanto ahí vemos de que se desarrollan ciertas reglas y ciertas leyes para evitar de que el pueblo de Israel siguiera practicando lo que era esta creencia en los fantasmas, esta creencia en los espíritus del inframundo y aún hubiera la posibilidad de tener contacto con estos seres. Que el día de hoy también hay ciertos sectores que practican el llamado espiritismo. Puede que sí, puede que no. Aquí en México se ve mucho esta situación acerca de los espiritistas, acerca de la muerte. Hay una gran creencia en la muerte, hay una gran creencia en esas cuestiones. Entonces es algo que hoy en día también pasa y que vemos que en la antigüedad también se realizaban estas cosas. Entonces vamos a continuar. Lo que llamamos el más allá, dice, todos los residentes de ese reino se describen con el término Elohim en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver algo interesante. Yo sé de que este texto lo tenemos ahí, sea histórico o no sea histórico, el mensaje, el querigma, lo que nos está diciendo el texto es de que existía esta creencia y esta práctica. Había aún la creencia de no puedo decir que sea adoración a los muertos, pero sí se le tenía un gran respeto a los muertos. Recordemos de que
Jacob, después de muerto, lo entierran junto con Abraham. Posteriormente José muere y cuando los israelitas salen del pueblo de Egipto, llevan sus huesos y los entierran en la tumba de sus antepasados. Hay una cierta palabra que dicen para que se una nuevamente a su pueblo, haciendo una referencia a aquellos que habían muerto. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacían esto? Porque existía la creencia de que el fantasma o el espíritu de ese ser muerto atormentaría a la generación posterior si no cuidaba de los restos y no los enterraban en la tumba familiar. Por esa razón, los huesos de José fueron llevados a lo que es la tumba de sus padres para ser reunido con su pueblo. Entonces, aquí también tenemos que investigar esta palabra que encontramos en el texto. Le han dado muchas interpretaciones, pero es debido a una mala traducción. Dice, ¿quién es esta persona que acudió Saúl? ¿Una vidente, una adivinadora o una evocadora de fantasmas? Tenemos en la Reina Valera, en 1 Samuel 28:7, dice, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Esto es lo que aparece en nuestra Biblia, Reina Valera 60, y es lo que ha llevado a confusión, a creer de que esta persona era una hechicera, era una bruja, pero realmente ¿de qué se trataba? En el texto hebreo vemos de que esta palabra que se tradujo como espíritu de adivinación tiene un sentido de significado que quiere decir alguien que sirve como intermediario entre vivos y muertos. En otras palabras, no era una bruja, no era una hechicera, era una espiritista, una medium, alguien que trabajaba para poder contactar a los espíritus con este terreno o este estado terrenal. Entonces aquí podemos ver de que debido a esta mala traducción o debido también hay cuestiones en las traducciones que en muchas ocasiones choca con la creencia y por lo tanto tienden a maquillar ciertas palabras del texto hebreo para que no choque con el pensamiento teológico moderno, como la palabra Ben Elohim o los dioses, se ha traducido en algunas ocasiones como Yahvé, para desviar la atención de que esa palabra puede significar múltiples dioses. Entonces, esta persona no era una bruja, no era una divina, no era una vidente, una profeta, sino que era alguien que se dedicaba a trabajar como intermediario entre vivos y muertos. Dice, esta visión del mundo era compartida por los vecinos de Israel. Y esto es algo que hemos visto en programas anteriores. El pueblo de Israel se fusiona con las creencias de los pueblos que tiene contacto alrededor. El pueblo de Israel no se mantiene simplemente estático, como dice también el doctor Royman. El pueblo de Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, sí o sí tuvo cierta influencia y por lo tanto tomaron también creencias antiguas de esa época. Entonces, esta visión en el mundo era compartida por los vecinos de Israel. La frase hebrea traducido como medium en Samuel 1:28-7, Abalak Ok, literalmente señora del espíritu de los muertos. El medium dice en la versión en inglés, en la versión en español dice eh, vidente o adivinadora. Sin embargo, esto quiere decir, en otras palabras, de forma literal, que se refiere a una señora, una mujer de los espíritus de los muertos. La palabra Ok se refiere a los muertos humanos.
Esta palabra aparece en Isaías 19:3 en paralelo a otros tres términos relacionados con los muertos en el más allá. Uno de ellos, Itin, es un paralelismo cercano con la palabra acadia para fantasma. En otras palabras, podemos ver que en el texto hebreo podemos encontrar no un espíritu o no un Elohim, sino que la palabra fantasma, la creencia en el pueblo de Israel que creían en estos seres espirituales. Un espíritu de una persona fallecida que interactúa con el mundo de los vivos. Y la pregunta es, ¿existía esta creencia en el antiguo Israel de estos espíritus que podían compartir o tener cierto contacto con el mundo terrenal? ¿Existía en la Biblia hebrea esta creencia? Parece ser que sí existía. Esto es lo sobrenatural de la Biblia hebrea que se ha tratado de quitar a través del tiempo y el desarrollo teológico. Lo que ya no es bueno o lo que ya no es visto como una práctica normal es rechazada posteriormente. Y es lo que encontramos en la Biblia hebrea acerca de esta práctica. Y en el desarrollo teológico vemos también esto. En la historia de Lázaro y el rico, cuando Lázaro está en el seno de Abraham, que podemos ver ahí una referencia ya del desarrollo de algo que podríamos considerar como el paraíso, y el rico se encontraba en algo que podemos considerar como el infierno. Le pidió al Señor de que le diera la oportunidad de regresar al mundo de los vivos o que mandara a alguien para que pudiera avisar a sus familiares de que pues se portaran bien, fueran buenos judíos, fueran buenas personas, pero simplemente le dice el Señor de que ellos tienen a Abraham y los profetas, porque si ni uno se levantara de los muertos, aún no creerían. Entonces aquí vemos esa referencia también a la creencia de que los seres espirituales podían pasar del otro lado, pero en este caso, en la época del Nuevo Testamento o la época del Segundo Templo, ya esta idea ya está eclipsada, claro, ya existe esta idea, pero ya las literaturas, en este caso el desarrollo teológico del Nuevo Testamento, vemos cómo reprime esto, diciendo de que hay una línea que no puede cruzar los muertos al mundo de los vivos. Pero esa creencia se remonta a la Biblia hebrea y la creencia posterior de que no pueden pasar de este plano al otro plano ya es una creencia del periodo intertestamentario para poder desviar esta creencia del mundo espiritual. ¿Puede o no puede pasar esto? Yo creo que esta es algo que nos pone a pensar realmente acerca de estos seres espirituales, de esos seres, de los espíritus, de los muertos. Aquí en México hay mucha creencia de que sí es posible, de hecho se celebra lo que es el Día de los Muertos. Tiene esa creencia de que los muertos salen de ese mundo espiritual y visitan a sus familiares. Entonces es una creencia que aún se tiene hoy en día y que vemos de que en la Biblia hebrea vemos esa referencia de que también tenían esa idea de que los espíritus de los difuntos podían pasar este plano, cosa que posteriormente ya no fue bien visto. Entonces vamos a continuar. Entonces, realmente esta persona era alguien que se encargaba acerca de alguien que sirve como intermediario entre vivos y muertos y que hoy en día también existe referencia
a personas que se dedican a eso. Aquí hay un análisis lingüístico, un análisis de cómo se tradujo esta palabra. En la Reina Valera 60 vemos algunas referencias en Levíticos 19:31 como encantadores. Este es el problema, que realmente no eran encantadores. También lo encontramos en Levítico 26, encantadores. En Levíticos 20:27 ya encontramos evocadores de espíritus de muertos. Quiero que vean, dice Levíticos 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces aquí vemos la referencia a esto. Aquí sí tradujeron de forma adecuada el texto hebreo, que no quiere hablar acerca de adivinadores, tampoco de magia, tampoco de hechiceros o hechiceras, sino evocadores de espíritus muertos. Aquí tenemos una referencia a una ley en contra de estas personas y como les dije, si existe la ley es porque había esta práctica. Estas referencias en contra de esta práctica de estos evocadores de espíritus era para disminuir esa creencia de los fantasmas, los espíritus de los muertos que se podían manifestar en este plano espiritual, en este plano terrenal. Tenemos en Deuteronomios 18:11 también la misma palabra hebrea, pero se traduce en la Reina Valera como adivino. Pero encontramos más adelante quien consulte a los muertos. Ahí encontramos otra vez la traducción correcta. Encontramos también en 1 Samuel como encantadores y adivinos lo que había hecho ya Samuel. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama su ciudad y Saúl había arrojado a la tierra a los encantadores y adivinos. No tiene sentido porque Saúl tendría que sacar a los encantadores y adivinos. Tendría más sentido que el texto diga evocadores de espíritus de muertos, haciendo referencia a que no puedan consultar a Samuel después de la muerte. Tenemos en 1 Samuel 28:7 también adivinación. Entonces, en este análisis de la palabra hebrea acerca de las diferentes formas en que se tradujo en la Reina Valera 60, podemos ver de que en algunas ocasiones no lo traducen como realmente tiene el sentido el texto hebreo, lo traducen como adivino, magia, hechicero, pero realmente eran evocadores de espíritus, de muertos, no cualquier espíritu, no son espíritus demoníacos, sino que son espíritus de personas que habían fallecido. Aquí tenemos una gráfica. Quiero que vean que en el libro de 1 Samuel tenemos más referencia a esta palabra, evocadores de espíritus. Quiero que vean que hay un 31% de la Biblia hebrea donde se evocan a los espíritus. Esto se puede comprender debido a que mantiene elementos de tradiciones antiguas y primitivas en el desarrollo de la creencia de la religión de Israel. Posteriormente vemos que Isaías también utiliza esto un 18%, pero quiero que vean que en los libros postexílicos, primera de Crónica y segunda de Crónicas, los libros que ya se van desarrollando en ese periodo después del exilio, de regreso ya nuevamente después de Babilonia, ya hay pocas referencias a la creencia de los espíritus de los muertos. Simplemente encontramos en Primera de Crónicas 6.3% de referencias y en segundo libros de Crónicas 6.3% de referencias. Entonces podemos ver de que hay un cambio de paradigma
en cuanto al desarrollo teológico, ya en la época posexílica, en la época en que los judíos regresan del exilio de Mesopotamia, ya hay una disminución en la creencia de esta práctica de eh, evocar a los espíritus de los difuntos y de los muertos. Vemos en Levítico, que es otro de los libros que también tiene 18.8% que habla acerca de esta práctica, y que vemos que la mayoría habla acerca de leyes que condenan esta práctica. Entonces acabamos de ver algo interesante, cómo se va desarrollando lo que es esta creencia antigua que se va descartando a través del desarrollo, ahora sí, del desarrollo teológico de la historia del pueblo de Israel, pero que en la historia de la religión, en la Biblia hebrea, vemos referencia a la creencia de estos fantasmas, seres espirituales. Dice, el mundo espiritual. Los escritores bíblicos creían en los fantasmas, los muertos que vivían en el más allá y con los que se podía contactar. Pero ese contacto estaba prohibido, lo encontramos en Deuteronomios 18, 9 al 14. La razón no era que no se pudiera hacer, se podía hacer. Era una práctica que realizaban en el antiguo Israel, en ese pensamiento primitivo de evocar a los fantasmas, a los malos, a los espíritus de los fallecidos para poder comunicarse con estos espíritus de los muertos. Esto tiene sentido si nosotros entendemos el texto que Saúl eh, corre o destierra a los evocadores de espíritus debido a que mucha gente tendría a ir a consultar al espíritu muerto de Samuel, cosa de que Saúl lo hizo después de que no encontraba un llamado o no encontraba una respuesta por parte de Yahvé, no tuvo otra opción que ir por una evocadora de espíritus para poder tener contacto con el espíritu muerto de Samuel. Y esto es algo interesante, como la traducción, si nosotros hacemos una traducción realmente de lo que significa esta palabra, vemos de que cobra sentido el texto. ¿Cuál texto me estoy refiriendo? Este, que dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra. Aquí lo traduce la Reina Valera 60 como encantadores y adivinos, pero no tiene ningún sentido. Aquí realmente el significado debería ser evocadores de espíritus de los muertos. ¿Por qué? Porque por lógica esta gente que tenía gran estima al profeta Samuel tendría a ir a consultar al espíritu muerto de Samuel, cosa que Saúl, por rendirle, yo creo, tributo o rendirle homenaje, trata de eliminar a estas personas, correrlas, exiliarlas, pero al final de cuentas él termina buscando a una evocadora de espíritus para poder consultar a Samuel. Entonces, esta creencia estaba en esa época del tiempo en el pueblo de Israel. Dice, el desarrollo posterior, el consultar a los fantasmas o espíritus del inframundo, esta práctica fue posteriormente prohibida. Como dice el texto anterior, no es que no se pudiera, se podía. Dice, esta práctica fue posteriormente prohibida en las tradiciones bíblicas y deuteronomistas tardías. Interesante dato. Recordemos de que la Biblia hebrea, lo que nos llegó es un libro editado. La Biblia hebrea no se escribió de principio a fin,
tuvo un proceso de desarrollo y redacción hasta culminar a lo que nosotros conocemos como Biblia hebrea. En ese proceso, quien sea que haya redactado y le dio final a la edición última de estos textos, juntó varias tradiciones. Yo creo que todos ya conocemos la teoría de las varias fuentes: la fuente deuteronomista, la fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente sacerdotal. Entonces, entre estas fuentes, una de ellas trató de eliminar lo que es esta creencia y esta práctica. No sabemos hasta qué punto la historia reconstruida nos puede decir un panorama diferente de lo que realmente practicaba el pueblo de Israel y lo que nos llegó ya en el texto de la Biblia hebrea, recordando de que pasó por un proceso de varias ediciones. Algunos eruditos, Javier Picasa, en su libro de introducción al Antiguo Testamento, también tenemos la introducción al Antiguo Testamento de John Drain, de Editorial CRIE, que nos habla acerca de este aspecto interesante, que escribieron posteriormente o editaron los libros de la Biblia hebrea a la luz de la historia, reflexionando teológicamente aquellos aspectos negativos de la tradición antigua del pueblo de Israel y rellenando, subsanando, recortando y poniendo leyes que condenaran ciertas prácticas como la adoración a los muertos, la evocación de los espíritus de los muertos, la prostitución sagrada, la creencia en múltiples dioses. Hay un cambio de paradigma también del Dios de Israel. Y entonces vemos todas esas antiguas creencias y tradiciones del pueblo de Israel fueron modificadas, cambiadas, para poder reconstruir el desarrollo teológico de la Biblia hebrea, que en el periodo posterior al exilio ya empieza a formarse lo que podríamos decir un judaísmo o varios judaísmos. Recordemos de que esa época del segundo templo había varios sectores que decían ser el verdadero Israel: saduceos, fariseos, eh, esenios, entre otras sectas de ese periodo tan complicado y tan interesante llamado el periodo del segundo templo. Y todavía no se mantuvo y se desarrolló después de la destrucción del segundo templo, ya formando lo que nosotros conocemos en las dos líneas teológicas que salieron de ese complicado época del segundo templo, que es el cristianismo y el judaísmo rabínico. Entonces, estas dos líneas son herederas de esa tradición antigua que se fue desarrollando a través del tiempo. Dice, esta práctica fue posteriormente prohibida en las tradiciones bíblicas y deuteronomistas tardías relacionadas a atribuirle artificialmente un origen cananeo como una estrategia polémica. Creo que ya tuvimos una charla, un video acerca de los sacrificios humanos también, y cómo es probable de que esa fuente deuteronomista haya creado al Dios, a un personaje supuestamente divina llamada Moloch, para poder desviar la atención de los sacrificios humanos ofrecidas a Yahvé. Y entonces vemos que aquí también esta tradición deuteronomista edita esta práctica haciendo referencia a que era una práctica cananea, como una muestra de estrategia polémica dirigida a menospreciar prácticas religiosas israelitas en competencia y evitar la consternación de sus señores mesopotámicos. Interesante dato. Entonces, hoy vimos acerca de este tema tan interesante. Yo creo que
abordamos la respuesta que probablemente sea la más acertada de qué era esto y qué nos está diciendo el texto. Un ser sobrenatural, un ser del mundo espiritual, no un ser divino, no un demonio como algunos comentan, sino que nos relata la Biblia hebrea acerca de la aparición de un fantasma en un relato de la creencia antigua del pueblo de Israel. Eh, Vamos a ver una última diapositiva. En el siglo III aún se tenía la creencia. Yo sé que hoy en día está dividido de que si era lo que sea, ya no creen que sea un fantasma. Yo he visto que muchos interpretan de que esto era un demonio que no podía ser el espíritu de Samuel, pero están interpretando a la luz de la teología moderna, no a través de la cultura antigua en que se desarrolla lo que es esta historia. Entonces, ya en el siglo III, aún hubieron padres de la iglesia que interpretaban de que realmente fue el fantasma de Samuel el que se apareció a Saúl. Lo tenemos en Orígenes, uno de los grandes de la escuela de Alejandría, quien sostenía esto. Dice, como dijo el propio Orígenes, el fantasma decía la verdad y profetizaba el futuro correctamente, algo que difícilmente se podía esperar de un demonio, y esta era la interpretación que probablemente sea la más fuerte hoy en día, de que no es posible de que se haya manifestado el espíritu de, de Samuel en esta historia narrativa, debido a que está mezclado entre hechicería, entre brujería, adivinación, cosas que no tiene que ver Samuel, pero el texto hebreo no dice, no se refiere a adivinar que esta mujer era una bruja, una divina o una hechicera, sino que era una evocadora de espíritus y alguien que practicaba esto. Entonces aquí vemos de que aún Orígenes interpretaba de que esto era posible. Dice, Agustín fue más allá y afirmó que no era imposible de que Dios enviara a los muertos a decir la verdad a los vivos. Dice, en apoyo de esto citó la historia de la transfiguración de Jesús, todos conocemos esa historia, en la cual Moisés, que ciertamente estaba muerto, y Elías aparecieron junto a él para proclamar su divinidad. Exactamente. Y aquí entra otro conflicto. ¿Murió o no murió Moisés? La tradición supuestamente refiere que murió. Otras interpretaciones dicen que ascendió a los cielos, pero esa creencia se tiene en la literatura apócrifa. Y entonces, ¿cómo explicar de que Moisés había muerto y apareció en la historia de la transfiguración? Entonces aquí vemos también esta referencia de que los muertos pueden aparecer en este plano terrenal. Dice, incluso mencionó el libro apócrifo eclesiástico en el cual Ben Sira, su autor, parece haberse referido a este incidente. Y aquí algo también que tengo que comentar. Para Orígenes, para, para Agustín, este libro era considerado parte de la literatura del periodo de la iglesia primitiva y por lo tanto no podemos hablar de un apócrifo. El eclesiástico formaba parte de lo que eran los libros que leían los primeros cristianos, los apóstoles, los escritores del
del Nuevo Testamento y por mucho tiempo fue considerado inspirado, a pesar de que muchos no les guste esto. Sin embargo, en la antigüedad este libro también era considerado inspirado y que Eclesiástico hace referencia a esta situación también. Dice, incluso mencionó el libro eclesiástico en el cual vencida, su autor parece haberse referido a este incidente. Entonces parece ser de que en la época patrística aún se creía de que esto era posible y la pregunta es, ¿para Dios hay algo imposible? Solo para el hombre. Pero para Dios no hay nada imposible. Y esto también quiero recalcar bien en el texto. Parece ser de que cuando la evocadora de espíritus estaba evocando al espíritu de Samuel, esta persona se escandaliza o se asusta. ¿Por qué se asusta si era parte de su trabajo? Porque parece ser de que no fue parte de la acción de esta evocadora de espíritus, sino que Dios permitió que el espíritu de Samuel apareciera para condenar al rey Saúl. Entonces, realmente la evocadora de espíritus, quien practicaba esto, probablemente no se esperaba que iba a aparecer realmente el espíritu de Samuel. Probablemente iba a aparecer otro espíritu que se iba a pasar por Samuel, pero como dije, para Dios no hay nada imposible y realmente apareció el fantasma de Samuel en esta historia, se manifestó, trajo un mensaje para Saúl, para el rey Saúl, pero no fue un mensaje de salvación, sino un mensaje de condenación de parte de este profeta de Dios. Entonces, esto es algo interesante al verlo desde esa perspectiva de que realmente Dios utiliza aún a estos seres espirituales para poder llevar a cabo su obra y para poder darle una lección a rey Saúl. Entonces, esto concuerda de que probablemente sí se manifestó el fantasma y es posible, en el mundo antiguo sí tenían esa creencia. Entonces parece ser lo más plausible de que hubiera aparecido el fantasma de Samuel. Entonces, este fue el tema de esta noche, esta velada teológica. Muchas gracias a todos. Este fue el último programa de esta serie. Hubieron algunos programas más largos, hubieron otros más cortos. Hubieron temas que quedaron pendientes de grabar en el canal. Por ejemplo, quedó pendiente el programa de Yahvé y Ashera, pero me di cuenta de que ya tenemos algunos videos en el canal donde hablo acerca de esta cuestión, acerca de los árboles sagrados, que también tiene que ver con la creencia antigua de que Dios habita en los árboles. Es algo interesante. Pero si vemos de que Yahvé se manifestó en una zarza ardiente y también vemos referencia a un árbol sagrado en el jardín del Edén. Sin embargo, al final no decidí desarrollar este tema porque no me pareció realmente interesante el tema. Y me parece que este fue el último programa de esta serie de videos acerca de la Biblia hebrea sobrenatural. Y más adelante daré noticias para hablar acerca de los temas de la Biblia griega, desenterrando la historia. Aquí ya tenemos por ahí un cartelito, pero parece ser que vamos a estar ausente por unos días. Más adelante daré un comunicado acerca de esto. Pero mientras tanto, sigan el canal, suscríbanse, compartan. Ustedes son los que nos hacen grandes, ustedes son los que nos hacen
poder crear contenido para ustedes. Realmente todo esto es una pasión por el estudio bíblico, crítico y académico, teológico, y poder traer estos temas que realmente nos cambian la perspectiva de lo que es el estudio bíblico desde el aspecto crítico, histórico y literario. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en otra ocasión. Nos vemos.